Para opinar. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la programación de Mega Noticias TVC. Esto es Para Opinar. Y como cada semana, saludo con gusto a mis compañeros: Maite Noriega, colaboradora de Mega Noticias TVC; Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias; y Víctor Hugo Hernández, de Mega Noticias allá en Coahuila. Saludos, compañeros. Y bueno, ahí vamos. De entrada, cientos de miles de personas se disponen a participar en esto que le han dado en llamar la jornada de marcha el 8 de marzo y un paro de mujeres contra la violencia de género el próximo 9 de marzo. Mientras tanto, en Hermosillo, ayer decenas de estas mujeres salieron a las calles a manifestarse contra los feminicidios. Desafortunadamente, terminó en destrozos, sobre todo en el edificio sede del Poder Judicial del Estado de Sonora. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su posición? ¿Cómo se verá con este antecedente la marcha del 8 de marzo? Raúl Frías. A ver, vamos, si quieres. Gracias, Maite. Te saludo con mucho gusto. Igualmente. Víctor, ¿cómo estás? Paco. Bueno, a ver, yo quisiera un poco más antes de entrar directo al tema, Paco, el marco en el que está ocurriendo esto, en medio de una crisis de inseguridad, en medio de una crisis de economía, en medio de una crisis de salud, y ahora hay que agregarle este tema que ha sido pues muy mencionado, por lo menos en las últimas horas, en los últimos días, con los desaciertos que ha tenido el presidente López Obrador al ser cuestionado sobre el tema del apoyo a estas participaciones, tanto del 8 de marzo como al paro que se ha convocado para el lunes 9 de marzo. Es todo un tema. En las redes sociales esto está ardiendo, pero yo creo que vale la pena un análisis claro de lo que ha venido sucediendo con este tema de los feminicidios, que pone en una situación compleja una vez más a este gobierno. Me parece que esta sí puede ser una verdadera crisis, a diferencia de las anteriores. Pensamos que la de Culiacán era un tema, pero me parece que este asunto de los feminicidios, esa forma como se ha despreciado a las víctimas, esta forma como también se ha y se ha canalizado también hacia el conservadurismo, hacia la derecha, hacia los fifís, pues esto de alguna forma está tratando de quitarle valor a una marcha que desde mi particular punto de vista tiene todas las razones para realizarse, este paro, las marchas y lo que de alguna forma puede suceder, y seguramente de los temas podemos abundar un poco más adelante. Solamente para empezar, Paco. Adelante, Víctor. Bueno, yo aquí lo que veo es que finalmente es sorprendente la actitud del gobierno federal, un gobierno tradicionalmente de izquierda, un gobierno que tradicionalmente ha estado, un gobierno que ha estado siempre a favor de estas causas y que ahora sin explicación alguna le da la espalda. Yo detrás de esto solo te podría decir que pienso que es una visión distorsionada, errónea del propio presidente, tal vez cultivada en parte por algunos medios de comunicación o de grupos también de derecha que ciertamente se han sumado a este movimiento y que le han dado la visión de que es la derecha contra él, los conservadores contra él, y en ese sentido pues ha desconocido este movimiento, que es un movimiento genuinamente social. Esa es mi primera interpretación. A ver, estoy de acuerdo con lo que mencionan, sobre todo en el tema de la indiferencia del presidente, pero vamos, no están las autoridades tocando el tema de fondo, que es esta grave crisis de violencia de género, Maite. No, a ver, esto es algo muy claro. No es solamente contra los feminicidios, la actitud del presidente contra todos aquellos temas que él no pone en la agenda son descalificados y se le atribuyen a la derecha y a los conservadores. Hasta este momento no hemos tenido una sola evidencia
de que se trate de un gobierno de izquierda. O sea, está privatizando los servicios, por ejemplo, las guarderías, ¿no? Es darles dinero a la gente. Esto no es de un gobierno de izquierda. Los gobiernos de izquierda son progresistas, son estatistas. El presidente no está manifestando ser estatista, no es progresista. Y si te das cuenta, es la descalificación de todo aquello que él no ponga en la agenda. Me parece que es grave porque la crisis de los feminicidios está haciendo mella, está llegando a otros países. Hay críticas muy fuertes ya al gobierno de México por la indolencia, por la negligencia, de verdad, por la ignorancia a todo este tipo de casos. Además, hay otro punto, si te pones a ver, los feminicidios hay en aumento, pero los infanticidios feminicidas también se han duplicado en el último año. Esto me parece que es gravísimo y nos habla de otro aspecto que me parece que es relevante y es la falta de una conciencia ética. Yo no hablo de moralizar a la sociedad. Con que apliques la ley, lo que dice la ley que está prohibido se castiga. Punto. ¿No? Sí, Estado de Derecho. Yo nada más quiero hacer una aclaración. Yo sí creo que finalmente la percepción que se tiene del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es de un gobierno de izquierda. Finalmente hay que recordar que estamos ante, basta y sobra la Ciudad de México, donde Andrés Manuel fue regente en su momento, ¿no? 20 años de izquierda, que por cierto, dicho sea de paso, ha sido la Ciudad de México la que más políticas de izquierda y de vanguardia ha tenido. Por eso me asombra ahora esa actitud del presidente. Pero no, o sea, de izquierda coincido contigo, pero no del presidente. El presidente ha rechazado. De origen de izquierda. De origen de izquierda, de una izquierda dudosa. De una izquierda bastante acomodaticia. Y como decían en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que siga la lucha de clases, la llevamos ganada. Esta es la visión de esta izquierda. Raúl. Muy bien. De acuerdo con lo que dice Maite. A ver, yo creo que todos los elementos que hemos visto hasta el momento, sí, en donde el gobierno presume ser un gobierno de izquierda, sí, no hay elementos completos exactamente para poder identificarlo así como un gobierno progresista. Aquí lo que hemos visto que muchas de las acciones que ha tomado, muchos de los temas de la agenda de los gobiernos progresistas no están en la agenda de este gobierno del presidente López Obrador. Me llama la atención, sí, llegó con una visibilidad, haciendo visibles algunos de los temas, precisamente como si fuera un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, asumiendo de cerca el tema de los pobres, por ejemplo, el tema de los grupos marginados, el tema debería ser el tema de las mujeres, y sin embargo, como ya se mencionó, el presidente cuando algo no le sale como él lo tenía programado, si esto se convierte precisamente en un adversario. Y esto es exactamente lo que me parece que ha venido ocurriendo. Me parece que en el discurso, un gobierno de izquierda tendría que tener una identificación clara con esta agenda, con la agenda de las víctimas. Sin embargo, no es lo que estamos viendo en este momento. También habría que recordar que estos temas del aborto y la sexualidad y la equidad de género han sido banderas de las mujeres que siempre se han enfrentado contra la derecha católica, contra el panismo, contra los grupos tipo Provida y estas organizaciones históricamente de derecha. Eso también nos pone un punto de referencia que nos hace hablar de una causa de izquierda con un gobierno progresista, si tú así lo quieres ver, pero que extrañamente ahora se pone del lado de estos grupos que Andrés Manuel tanto detesta. A mí me preocupa la reacción del presidente. Si estamos hablando de que la Iglesia Católica, por supuesto, se ha opuesto siempre, pero el presidente, sin ser católico, sí manifiesta una cierta religiosidad que lo ubica, y todo lo que tampoco está de acuerdo con su agenda lo ubica dentro de lo que hay que moralizar. Hay que hacer una constitución moral, hay que hacer que la gente se porte bien y que la gente sea buena. No. Un gobierno no se administra así, se aplica la ley. El presidente de verdad, él considera que él es un preacher, un predicador en una iglesia evangélica y desde el púlpito de las mañanas quiere adoctrinarnos sin aplicar la ley. Él no quiere gobernar, él quiere seguidores, quiere fieles, quiere fanáticos, no ciudadanos. En este sentido yo les preguntaría aquí, lo hemos planejado mucho, hemos insistido mucho en la falta de Estado de Derecho. ¿Por qué no se quieren aplicar las leyes? Esa sería mi pregunta.
Porque el presidente quiere clientelas. Mira, Adelante, Maite. El presidente quiere clientelas, ahí te la dejo. Raúl. sí, bueno, a ver, es claro, yo creo que esto que está comentando Maite es el presidente, a ver, a mí me preocupa una situación que se está viendo claramente y que es con este tema de la marcha y el paro del 8 y del 9 de marzo, estamos viendo que este tema, que es trascendente, importante, que hay una razón justificada a través de la historia de una sociedad que culturalmente hemos tenido un comportamiento diferente entre hombres y mujeres, me parece que hoy lo estamos llevando o lo quieren llevar a un terreno político y eso sería lamentable, porque ahora ya no es el tema si es una lucha, el tema de las mujeres y en contra de los feminicidios, ahora es si estás a favor o en contra de López Obrador otra vez, ¿sí? En esta visión de dividir al país y de alguna forma la sustancia, el elemento fundamental que es precisamente el combate a los feminicidios, a levantar la voz contra esta sociedad machista que hay que reconocerlo, y ahora estamos otra vez, es que si López Obrador quiere o si no quiere López Obrador. A ver. Me parece que es hasta perversa esa parte. A ver, Raúl, yo creo que ese es un falso dilema, ¿no? Ese es un falso dilema de decir, si estoy a favor de la marcha, estoy contra Andrés Manuel López Obrador. Y si estoy contra Andrés Manuel López Obrador, estoy a favor de la marcha. Yo creo que ahí hay un falso dilema que se ha generado y que la verdad no va por ahí el asunto. Y a la respuesta de Paco, de que decía por qué el presidente se niega a aplicar la ley, pues yo creo que la explicación es muy sencilla, porque gobernar implica hacer efectiva la ley, y hacer efectiva la ley en cualquier país te quita puntos, te quita popularidad, te quita simpatía. Entonces prefiere irse en la narrativa que bien ha explicado Maite. Sí, pero vaya, el no aplicar la ley te lleva al caos y es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, el problema, la marcha no es para protestar contra el gobierno, es para decir, dense cuenta que nos necesitan, que somos la mitad de este país y que si no salimos a trabajar queremos que se note nuestra ausencia. ¿Por qué? Porque nos están matando. Entonces, no podemos dejar de existir, Maite, no lo podemos permitir, pero el presidente todo lo lleva a ese terreno para descalificar todas las luchas. Entonces, así es. Y te das cuenta con la actitud de la esposa del presidente, que a mí me pareció gravísima, ¿no? Se manifiesta a favor de la manifestación del día 9 y a las pocas horas. Poco tiempo, que además a mí me sorprendió que ella se sumara a la lucha, me sorprendió mucho. Y a las pocas horas dice que no, que mejor con un pañuelo blanco de apoyo al presidente. De apoyo al presidente. Y el presidente dice, es que mi mujer es una mujer de convicciones. Bastante veleidosa, señor presidente. Oye, no, Maite, no es que sea, lo entendemos, esta manifestación no es contra Andrés Manuel López Obrador, pero el propio Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de hacerla parecer así. Eso hace con todo. Bueno, ahora, no es contra el presidente López Obrador, es en contra de la falta de actitud, de acción por parte de las autoridades de esta administración para poner en el ojo del huracán el tema de los feminicidios, actuar, hacer algo, ¿sí? Y, valga el término, hasta cierto punto sumarse a una lucha, a un reclamo que es nacional. Ese es el punto. Ahora, ¿qué nos va a dejar? ¿Qué nos va a dejar el 8 y el 9 en dos sentidos? Uno, ¿de qué va a servir esta marcha? Me acuerdo mucho de la Marcha Blanca hace ya algunos ayeres en contra de la inseguridad. ¿Nos dejó algo? Y la otra es, ¿cuánto le va a costar? Si esto finalmente ya el llamado está puesto, si esto ocurre, ¿cuánto nos va a dejar en términos económicos? Raúl. Hay dos datos que se están manejando. Uno es el de la Coparmex, que parte de la premisa de que estaríamos hablando de unos 22 millones de trabajadoras y esto equivaldría a algo así como unos 26,300 millones de pesos. Hay quien habla de otra cantidad que es superior a los 26,000 millones de pesos. Y hay otro dato que habla de 37,000 millones de pesos, que sería la pérdida que equivalente a los ingresos que se han tenido en petróleo solo en el mes de diciembre. Esos son dos datos que se han estado manejando.
¿Y qué nos deja la marcha como tal, Raúl? Mira, yo quizás lo que yo espero es que este asunto permee, en que esta sociedad en la que vivimos cambie, que nuestros hijos, mis hijos, los tuyos, los hijos nuestros, sí, que de alguna forma están en formación, sí, den ese giro, ese cambio a esta sociedad que de alguna forma no ha sido igual durante los últimos siglos. Ha sido una posición completamente desigual y hay que reconocerlo. Me parece que la marcha, ¿qué nos va a dejar esto? Lo que estamos viendo, una mayor participación social, que la gente participe en los cambios sustanciales que debe tener una sociedad. Me parece que más que las pérdidas económicas que sin duda puede generar y que ya calcularon, como los está mencionando Víctor, me parece que lo trascendente es ese cambio que debe quedar en cada una de estas familias y de cada uno de nosotros, en que tenemos que tener una sociedad con equidad. Es exactamente entre hombres y mujeres. Y esto es lo que me parece que es lo valioso de este tema. Aquí me parece que esa hipótesis que el presidente planteó el viernes pasado en la mañanera, haciendo referencia las manifestaciones del cacerolazo allá en Chile, sí, que tenían la intención de un golpe de Estado para el presidente Allende, me parece que, híjole, no, es parte de esto de seguir distorsionando algo de una situación que tiene otro origen, que tiene un objetivo en específico, que es justicia, especialmente para el sector de las mujeres, y que de alguna forma se haga algo, que todo el Estado, y hablo por el Estado, no solamente el gobierno, hablo la sociedad, esos cambios que se requieren para tener una sociedad más equitativa para todos. Mira, hay experiencias. Paco, hay experiencias. Bueno, en 1975, tengo este dato, Islandia vivió también una manifestación similar de mujeres que protestaban por sus derechos. En el 2016, el lunes negro de Polonia. Yo creo que estas marchas sí sirven, claro que sirven, porque van creando a largo o en un largo plazo o mediano plazo una conciencia colectiva muy importante que mueve a que la sociedad gradualmente vaya madurando y resolviendo sus propios problemas, como está ocurriendo ahora. Hay que recordar, por ejemplo, cómo los negros la gente de color en Estados Unidos fue ganando posiciones a través de marchas y manifestaciones, hasta que ahora se ha vuelto la normalidad. Así es, Maite. ¿Qué nos va a dejar? Yo creo que nos deja la visibilización de un problema y nos deja, seguramente habrá muchas mujeres que vayan a trabajar, muchas mujeres que sigan teniendo miedo, muchas mujeres que no se puedan sumar al paro, pero a final de cuentas, se sumen o no se sumen al paro, yo creo que el mensaje es: nuestra voz se escucha y de verdad podemos tener una voz, y lo único que hay que hacer es elevarla y lanzarla. Creo que ese es el gran mensaje que quedará para el 9 de marzo. Sobre todo es un mensaje y un llamado al gobierno, a las autoridades que no han sabido o no han querido darle respuesta a este tema, que así pareciera que les quedó grande, como les ha quedado grande porque no han podido superar el problema del desabasto de medicamentos, esto concretamente en el sistema del sector salud. Ante esta situación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a la Secretaría de Salud Federal para que normalice el suministro de medicinas para niños y adolescentes con cáncer en 9 estados del país. Este tema del cáncer también se lo ha achacado el presidente a aquellos conservadores que están tratando a la derecha, que quiere generarle problemas. Posición de ustedes, Maite. Mira, yo creo que hay una declaración incluso del propio subsecretario de Salud diciendo: los autonombrados padres de familia, en este afán por desacreditar a todos aquellos que están demandando un derecho que garantiza la Constitución y que además te garantiza lo más elemental de los derechos humanos. Yo me río del llamado de la señora Piedra, por supuesto, vaya, no tiene ningún efecto ni lo tendrá. Yo me sumo más al llamado de una sociedad. Hay un serio problema, y es que todavía no acaban de entender cómo opera el sistema de salud. Hay medicamentos que se tienen en anaquel, pero hay medicamentos que hay que mandar a hacer. Claro. Y entonces
no están entendiendo y entonces lo que no encuentran en el mercado, pues simplemente no lo compran. Porque el presidente ya lo ha dicho, yo quiero gente 90% honesta y 10% eficaz. Ni son honestos ni son eficaces, lo están demostrando. Y a mí esto me parece muy grave. Jugar con la salud de la gente me parece muy, muy preocupante. Me parece que no es la actitud de un gobierno de izquierda, un gobierno de izquierda progresista que busca el beneficio del mayor número de personas. Me parece una actitud poco ética, me parece que constituye un atentado a la salud de un pueblo y me parece que es una violación grave a la Constitución y a los derechos humanos. Y está el tema de el despido así del director del Instituto Nacional de Neurología por esto mismo, señalándolo de corrupto. Bueno, y señalándolo de corrupto y según tengo entendido, no tengo el gusto, estamos hablando de uno de los hombres más, de una de las mentes más lúcidas en el terreno de la medicina, un hombre que ha educado a generaciones de médicos, un hombre de una gran capacidad profesional y que ahora se convirtió en un blanco fácil y además, imagínate su fama pública cómo queda en este contexto. Que esa eminencia no te exime de poder ser corrupto, pero se lo tienes que demostrar. Es que, ¿sabes qué es lo que preocupa? La ligereza y la facilidad para hacer señalamientos de ese tipo. Desde la postura, desde la máxima tribuna que es la presidencia de la República, las mañaneras, acusar a alguien es prácticamente condenarlo, aunque se pruebe o no se pruebe. ¿Quién está mintiendo? Y que no esconde otra cosa, sino el afán del presidente de quedarse con todos los institutos. ¿Para qué? No lo sabemos, porque no es para el bienestar del pueblo. A mí me tiene muy, muy preocupada este secuestro que están haciendo de los grandes organismos autónomos, de las grandes instituciones de salud, de el deshacerse de estas mentes preclaras, de estos seres que han demostrado su capacidad a lo largo de muchísimos años. Para dejarle algo bueno a México. ¿Y en aras de qué? Todavía no conocemos los proyectos que tienen para esto. Llegar a destruirlo todo, ¿con qué nos vamos a quedar? De verdad, a mí sí me preocupa. Ahora, Maite, nada más a también hacer una aclaración. El negocio de las medicinas, esto habla un poquito a favor o en abono del gobierno, sí estaba en manos de unos cuantos, era una especie como de mafia ahí de poder, que tenían controladas las medicinas, que manejaban sus precios y en donde, por cierto, estaban también metidos no pocos políticos de alto nivel haciendo sus grandes negocios. Sin embargo, yo creo que la manera como se enfrentó ese problema, que ciertamente había que desterrarlo, ha sido igual como en otros problemas, a machetazos y a tijeretazos sin ver los asegúnes. Sin una estrategia, Raúl. Combate la corrupción, ¿no? ¿Sí? Combate la corrupción. A ver, ese ha sido el problema desde el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Si se señaló que había corrupción que nunca se pudo comprobar, se señaló que en las estancias infantiles había corrupción, la cerramos. Se señaló que había corrupción en el tema de la extracción de la venta de gasolina, nos quedamos un mes sin gasolina en el occidente del país, sí, con el pretexto de la lucha contra el huachicol. En fin, ha sido una y otra, y el problema se desaparece el Seguro Popular, se implementa el INSABI en forma desastrosa en este país, hay que reconocerlo, y hoy tenemos lamentablemente familias que están padeciendo por falta de medicamentos, por falta de servicios, o tienen que pagar ahora por ellos, y algunos de estos son, completamente inalcanzables para muchas familias que tienen algún enfermo. El caso concreto sucedió esta semana con esta Fundación de Apoyo a Mujeres que sufren de cáncer de mama, que anuncian públicamente no hay dinero, no hay con qué le podamos hacer frente a esto lamentablemente, y así estamos viendo lo que pasa en la Ciudad de México, que digamos es el punto neurálgico de este país, donde hay herramientas, hay recursos para poder hacer frente. Pero ¿qué pasa en la Sierra de Oaxaca? ¿Qué pasa en Chiapas? ¿Qué pasa en muchos estados que no tienen ni siquiera esa posibilidad de esto? Muchas de esas mujeres, de esas entidades que ahora tú estás mencionando, muchas de ellas hacían el trayecto específico para venir a la Ciudad de México y ser tratadas en el FUCAM gratuito, ¿sí? Y podrían pasar días aquí esperando, resolviendo su problema con una muy buena atención. No me lo platican, yo lo viví, así es de que no me lo platican y que hoy se quede aparentemente con un acuerdo en el que,
las que ya tienes en el sistema, sigue su tratamiento, ni una nueva más. Las que lleguen, me las mandas al INSABI y allá no sabemos qué tratamiento podrán darle. Maite. Me parece muy, muy grave lo que está pasando y es otro elemento más. De verdad, no se puede jugar con la salud del pueblo. A mí me llama la atención como el hecho de los feminicidios y como el hecho de lo que está pasando con la carencia de medicinas, que no es nueva, o sea, sí existía desde antes. El problema es que ellos dijeron que eran diferentes y sí son diferentes, están resultando ser peores. Esto me parece que es muy grave, ¿no? Están jugando con la salud de la gente y la popularidad del presidente va en descenso. Si eso era lo que más les preocupaba en el mundo, están perdiendo la batalla. Bueno, es que podríamos decir que la crisis del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que sí hay crisis, se puede resumir en 3 grandes problemas ahorita: feminicidio, desabasto de medicamentos y el tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad, sin duda, que en un ratito más vamos a tocar, pero antes de salir del tema de salud, en medio de esta crisis viene la situación del coronavirus, que, déjenme decirlo, ya lo platicamos aquí la semana pasada en Mega Noticias TVC, platicamos con Eduardo Torreblanca Jax, más allá de lo que implica toda esta, yo me atrevería a decir ya pandemia del corona, en la que estamos viendo los temas de salud, pero también tenemos que ver los temas económicos, cómo enfrentar hoy esta situación. Los mercados, el comercio, la economía en China prácticamente detenida, parada. Y estamos hablando de la segunda economía a nivel mundial, que tiene tratos económicos con todo mundo, entre ellos México, por supuesto. Hoy se caen los mercados bursátiles, el Hang Seng, el Nikkei, el CAC 40 de Francia, el DAX de Alemania, y de ahí, bueno, pues brinca a América el Dow Jones y el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, todos cayendo en esta cascada, en esta jornada roja para el mundo. ¿Cómo lo ven? Porque eso apenas empieza. Mira, yo lo veo desde mi particular punto de vista. No puedo evitar dejar de pensar en la peste, ¿no? En la Edad Media, cuando acabó con prácticamente 3/4 de la población mundial en Europa. Y después, pero fíjate, después, dentro de las grandes tragedias que hemos vivido en ese sentido, pues está el ébola allá en África, donde por cierto no afectó tanto porque evidentemente se trataba de países pobres que no generaban una mayor riqueza, un mayor problema o a la economía mundial. Pero ahora estamos hablando de China. Prácticamente la economía mundial hoy se mueve bajo la sombra de China. Bueno, si hasta Tepito está sufriendo. Entonces, eso nos da una idea del problemón que tenemos en materia de economía mundial. No sé si represente una fortaleza para México en cierto sentido, ¿eh? No, yo creo que sí, Raúl. Mira, estaba revisando los últimos datos que están, algunos estamos en su pantalla, 2.628 personas muertas, 79,000 personas infectadas y 25,000 que, bueno, se han recuperado afortunadamente de esto, pero me parece lo delicado, y sumando a lo que ya se mencionó, la Organización Mundial de la Salud está señalando que está analizando, ¿sí?, el decreto de pandemia, o sea, no lo ha hecho hasta el momento, pero ya empezamos a ver las consecuencias a lo que estás mencionando precisamente con la implicación de carácter económico también que tiene, como ya lo decías, la segunda economía más importante del mundo, con relaciones en todo el mundo. Aquí en México, aquí mismo en la zona occidente del país, recibimos aviones directos de Asia con una serie de insumos para las maquiladoras y de aquí mismo de regreso con muchísimos productos. Así es que, bueno, sí, una situación delicada que puede complicarse. Y aquí el tema, ¿qué tan preparados estamos en México cuando quizás esas bolsas que había para contingencias se han estado utilizando por parte del gobierno para soportar los programas de becas, los nuevos programas que se han implementado en este gobierno y que han echado mano precisamente de esas bolsas fondos que estaban como reserva para contingencias? Ojalá no nos impacte más, ¿no? Así es. Yo creo que la economía del mundo se va a resentir. Hemos visto, hay un fenómeno particular
el coronavirus, el nivel de contagios se ha detenido en China, pero al llegar a Europa, el número de contagios ha sido verdaderamente alarmante. Sí. Italia, por ejemplo, igual en este caso, ¿no? En este caso, Italia está verdaderamente aterrada. No ha llegado a toda Italia, pero en los lugares en los que está ahorita, el número de contagios está creciendo como no creció en China, ni siquiera en el principio del brote. Si esto llega a México, Maite, ¿sí? Está presente en 30 países en este momento y es el mismo caminito que tuvo la peste. La peste también vino de China y fue arrasando, fue de poco en poco hasta llegar a Europa, y llegó a Europa y empezó a arrasar, pero en serio, ¿no? Pero ya está en 30 países y yo creo que ya se puede considerar una verdadera pandemia, ¿no? Y un inhibidor del crecimiento global, sí, claro. Por supuesto. Volvemos al tema de la globalización, de esta que tanto están queriendo soltar muchos países. Bueno, seguimos inmersos en ella y dependiendo unos de otros. Tocando el tema de los enfermos, tan solo la semana pasada, cuando salieron los mexicanos de este buque, de este crucero Diamond Princess, en ese momento había entre 250 y 300 enfermos. El día que ellos salieron, los mexicanos, el número fue exponencial, se fue a casi 600 los casos de coronavirus en este crucero. Vamos, no es un detalle menor, siguen ahí, Paco, dentro del crucero una gran cantidad de turistas. Paco, déjame comentarte una experiencia personal. Tuve la oportunidad, ustedes lo saben, de estar fuera del país unas semanas y me tocó estar un poquito ahí en los países de Medio Oriente. Lo que me sorprendió enormemente es que en todos los países, aeropuertos y lugares donde paré, lo que sobraban eran chinos. Hoy los chinos están viajando por todo el mundo, como nunca lo habían hecho. Y me quedé pensando, con uno que viniera enfermo en ese momento es más que suficiente para propagar la enfermedad. Eso nos da una idea de la dimensión del problema y cómo sí nos va a llegar tarde que temprano. Nos va a llegar tarde que temprano, esperemos que no, pero económicamente también nos va a llegar. Nos va a agarrar con los dedos en el cajón. Así es, Raúl. No, coincidiendo con todo lo que se está comentando aquí, hemos hecho una serie de reportajes sobre lo que hay por ejemplo, en el aeropuerto aquí de la ciudad de Guadalajara, sí, y bueno, no se ven estos filtros que de alguna forma nos puedan indicar que se están tomando las providencias. Viene mucha mercancía, vienen muchos productos y no se ve exactamente este gran trabajo de evitar de alguna forma el tema del coronavirus, que hasta el momento, porque aquí tenemos la propia problemática con el dengue y la influenza, que lamentablemente también siguen creciendo. No hay que perderlas de vista, que han generado problemas aquí en nuestro país. Estamos valga el término, dependiendo de los cercos sanitarios que se han puesto en otros países del mundo, aunque también deberíamos de hacerlo nosotros. En fin, hace un rato Víctor tocaba el tema de la inseguridad. 2020 los casos de violencia no marcan ningún efecto, ni siquiera asomo de solución. El fin de semana, terrible. Y bueno, hablamos de narcotráfico, pues bajó, pero finalmente ahí está el tema del narcotráfico, de los feminicidios de Ingrid, de Fátima, de aquellas mujeres atacadas con ácido, los homicidios, en fin, es una crisis muy seria. ¿Qué vamos a hacer, Víctor? Fíjate que ha comenzado. Ahora sí, los datos, ¿no? Uno trata de ser optimista y de ver el vaso medio lleno. Están comentando mucho de que las cifras se han estancado, se han mantenido ya estables, pero desafortunadamente esas cifras son a la alza. O sea, se han mantenido en 100 muertos por día en un país como nuestro, que es una barbaridad. Pero sin embargo, la buena es que esos 100 son todos los días y no ha crecido. Vaya dilema. Oye, y bueno, hay que recordar que son 100 homicidios al día. Me parece que es una desgracia para nuestro país lo que está ocurriendo con estos homicidios todos los días. Y lo que dicen los expertos, bueno, es que ya se estancó, pero lamentablemente se ha estancado en un nivel muy alto. Así es. Donde 100 mexicanos pierden la vida. Esto no es ningún consuelo, me parece que debería ser una de las principales preocupaciones de lo que ha venido ocurriendo, en donde no se nota una estrategia clara del gobierno, no hay una estrategia para poder combatir. Aquí este fin de semana simplemente hubo ataques en bares en Lagos de Moreno, otro aquí en la zona metropolitana de Tonalá, sí, siguen cayendo lamentablemente las víctimas. Hoy el gobierno del Estado y la Guardia Nacional tuvieron que tomar la policía
policía de San Juan de los Lagos, otra población importante del municipio de Jalisco, sí, porque había evidencias de que estaba infiltrada. Es decir, esto lamentablemente no se ve para cuándo pueda empezar a reducirse, y esto entra dentro de esta tragedia de los homicidios, de los desaparecidos, de los feminicidios y todo lo que de alguna forma ha dado pie a esta situación de inseguridad que tenemos grave en nuestro querido México. Y a eso hay que ponerle también el punto sobre las IES, a las protestas y el nivel que generan finalmente, como la ocurrida, insisto yo, en el caso de Hermosillo, por no mencionar las que han generado en la Ciudad de México, Maite. Mira, yo creo que lo que está pasando nos habla de una enorme descomposición social que hay en este momento, la falta de una estrategia para manejar esto. Y hay muchas reflexiones que hacer en relación con los homicidios que está pasando. ¿Qué está pasando? Son 100 personas que mueren. Son hombres en edad productiva. Estamos perdiendo el bono democrático. Estamos perdiendo a los hombres, o sea, al margen de los feminicidios. Estoy hablando, el gran número de homicidios son de hombres en este país y son de hombres en edad productiva. Estamos perdiendo el bono democrático por la inacción del gobierno, por la indolencia, por ese negarse a aplicar la ley y por creer que solamente aumentando el número de policías se va a solucionar el problema de seguridad. Que ni aumentan. Que ni aumentan y que además, bueno, ya acabamos de ver el reportaje en los medios de la Guardia Nacional cubriendo al joven Palazuelos, protegiendo al mi rey Palazuelos en el carnaval. Entonces, te das cuenta de que no hay una estrategia clara y que no nos estamos dando cuenta de las consecuencias que tendrá en lo inmediato la pérdida de estos seres humanos con la descomposición social que atraen. Por la buena vamos a acabar con esto, Raúl. Sería sensacional. Aplicando la ley, Paco. Sí. A ver, aplicando la ley, mientras se siga matando fácilmente como ocurre actualmente, cuando no hay consecuencias para la persona que comete un delito, que asesina, pues de alguna forma no hay forma, y ya lo decíamos en programas pasados, no es un asunto solamente de policías, es un asunto de todo el sistema, de todo este entramado de la impartición de justicia, donde pues cada quien hace lo que quiere, no hay aplicación de la ley, no hay Estado de Derecho, y esto lamentablemente no se ve para cuándo pueda terminar. Por eso es tan fácil matar en este país. Ya teníamos el caso hace un rato allá en Hermosillo que mencionabas, de una bebé que recibe un balazo de 3 meses de edad. No puede ser. Y escuchaba lo que su familia y lo que la mamá señalaba. Oye, no es posible lo que nos está pasando, pero lamentablemente sí tenemos un grave rezago y no hay aplicación del Estado de Derecho, no se aplica la ley. Decía Andrés Manuel López Obrador que en el problema de los jueces y la justicia no estábamos ante el debido proceso, sino ante el debido pretexto, ¿no? Porque ya se había vuelto algo cotidiano los pretextos de los jueces para poder dejar en libertad a delincuentes. Y yo creo que ahí resume una problemática muy grave. Pero yo abundaría otra situación. Pero no ha cambiado, también a lo que dice... No ha cambiado. Lo que dice Maite y Raúl, y creo que sí coincido, independientemente de esa descomposición social, también el ánimo de la sociedad. El presidente dice que somos una sociedad feliz, pero yo sinceramente lo que veo es una sociedad cada vez más preocupada. Más angustiada y con claros síntomas de descomposición y de tristeza. Más irritada, más violenta, más irascible, más enojada. Si esto le llama felicidad, más de verdad. La gente está muy cansada y lo ves en las actitudes de la gente, lo ves en las actitudes al manejar, lo ves en la agresividad de la gente en las calles. Entonces, sí estamos abundando precisamente en la descomposición social. Y no solamente, el presidente de verdad descalifica de una manera tan fácil y tan irresponsable decir que los jueces ponen pretextos. Lo que pasa es que tampoco tenemos un sistema de justicia con el número de jueces necesario para poder analizar los casos como se debe hacer. Y tampoco se ha preparado el sistema para que responda a las necesidades del pueblo. Entonces, de verdad, no es poniendo más policías a cuidar a
actores y a armar la faramalla y a disfrazarlos muy bonito con uniformes y riflecitos bien puliditos. No, hay que enseñarles a trabajar. La conclusión, ya la decía hace un rato Raúl, muy claro. Lo que hace falta es aplicar la ley. Y yo aquí agregaría, Raúl, y que la sociedad, nosotros en su conjunto, busquemos que esa ley se aplique para todos, Paco, pareja. Yo diría aplicar la ley y abatir la impunidad, que es la prima hermana de la injusticia. Por supuesto. No, pues, nomás es el mayor aliciente. O sea, la ley dice que no debes matar y que la pena es tal, pero no te preocupes porque como la ley no se aplica, pues tú no te preocupes, te sale baratísimo, te ahorraste 5 años de cárcel. Pues hasta aquí. Es un gran negocio. Hasta aquí para opinar y como siempre agradezco a mis compañeros. Maite, por supuesto, muchas gracias. Víctor, Raúl, muchas gracias, pero sobre todo a usted que nos daba la oportunidad de externarle nuestros puntos de vista, nuestros análisis y debates y que usted se quede con la mejor opinión. La invitación a que nos acompañe este martes para opinar con Raúl Frías Lucio y lo dejamos con, vamos a compartir este ingenio de nosotros los mexicanos, cómo vemos los temas de la agenda nacional. Hasta la próxima. Thank you.